Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenos días. En esta mañana quiero compartir con ustedes un pasaje del cual utilizaremos un solo texto, pero vamos a leer pues todo, no todo el pasaje, pero sí la parte que forma el contexto del texto. Y me refiero a Gálatas capítulo 6. Dice así: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, los que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no con respecto al otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que está siendo instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a nuestros familiares en la fe. Que Dios bendiga su palabra. Sin dudas, una porción muy hermosa de la misma y que nos trae, como siempre, una enseñanza importante, saludable para nosotros que queremos agradar a Dios. Aquí, sin dudas, se hace un llamado a que podamos vivir nuestras vidas cristianas haciendo el bien, y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, que Dios pone atención en las obras. Muchas veces pensamos que las obras no son importantes y que la salvación solo tiene que ver con la fe. Pero por el mismo testimonio de la Escritura, esa no es toda la verdad. Necesitamos hacer y poner nuestra fe en el Señor Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados para ser salvos. Pero mientras que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, dice la Escritura, eso no implica de que ahora podamos vivir la fe a nuestra manera y pensemos que la fe que nos salva nada tiene que ver con las obras. Definitivamente Dios ha preparado esas obras de antemano, dice la Escritura, para que nosotros, los que hemos sido salvados, anduviéramos en ellas. Y la iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia como la familia de Dios, debe tener en cuenta esto, porque no podemos vivir nuestras vidas desatendidos de los demás miembros del cuerpo. Tenemos que poner todo nuestro empeño en servirles de alguna manera. Por eso es que aquí el apóstol Pablo dice que debemos aprovechar cada una de las oportunidades que Dios nos da para el bien de todos, para poder servirles, poder ministrarles en la fe a todos aquellos que lo necesiten. Y dice, no nos cansemos. Quiere decir que vamos a encontrar quizás fatiga, vamos a encontrar dificultades. No siempre resulta fácil hacer el bien, sobre todo cuando se trata de alguien que no se ha hecho mal. Pero estamos recibiendo el desafío de Dios de que no nos cansemos,
que no desfallezcamos, que no vayamos a desanimarnos, sino que siempre estemos dispuestos para hacer el bien, sabiendo que en el tiempo apropiado vamos a recibir la recompensa si no desfallecemos. Ahora, el versículo que quiero que pensemos en él es el que siempre citamos y no tenemos en cuenta muchas veces el contexto, y dice así: no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla o nadie se mofa. En la versión de 60 no revisada dice no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí dice: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla o se mofa, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y me llama la atención este versículo en el sentido de que casi siempre se cita con relación a el futuro, donde vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero realmente, aunque eso es una gran verdad y vamos a tener allí la oportunidad de poder enfrentarnos directamente cara a cara con el Señor, y Él va a recompensar a cada quien según fuere su obra, este versículo está dado en el contexto de la tierra, donde nosotros como creyentes nos movemos y vivimos, donde somos parte de una familia, la familia de la fe. Y el llamado es que nosotros podamos estar velando el uno por el otro y cuidándonos el uno al otro. Dice aquí al principio: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, los que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que somos llamados incluso para auxiliar a aquellos que caen. Pudiera ser incluso hasta en pecado, ¿verdad? Una falta puede ser considerada, según sea la falta, un pecado. Y la Biblia no nos dice que debemos estar desatendidos de eso, solamente decir: ay, mira qué lástima, fulano o fulana cayó en tal situación. No, la Biblia nos dice que debemos, los que somos espirituales, que no son los perfectos, sino los que saben lo que se debe hacer en cada situación según la palabra de Dios, los que están agradando a Dios, deben ir en el auxilio de la persona que ha sido o ha caído en una situación difícil, o ha pecado contra Dios, o está necesitando de nuestro auxilio, de nuestro apoyo. Por eso dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley del amor, y si nosotros no estamos llevando la carga de nuestro hermano en el momento o en la medida que sea necesario, estamos definitivamente faltando a Dios. Pero repito, muchas veces esto, muchas personas piensan que tiene que ver con el día aquel en el que tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Bueno, acá en la tierra es donde se pueden ver las consecuencias de nuestros actos antes de que vayamos al tribunal de Cristo. Lo que significa esto es, amados hermanos, en que no podemos pensar que las acciones que nosotros tomemos en este mundo no tengan consecuencias aquí, en este mundo. Es decir, que muchas veces eso que sembramos y segamos se concreta en nuestra realidad existencial en este mundo. ¿Cómo vivimos y qué hacemos? Si vivimos la vida como llaneros solitarios, egoístamente, o somos conscientes de que somos parte de un pueblo, de una familia, la familia de Dios, y tenemos que velar los unos por los otros. Tenemos que cuidar de nuestra familia inmediata, ¿verdad? Carnal, nuestros padres, nuestra esposa, nuestros hijos. Pero también estamos llamados a obrar
las buenas obras, valga la redundancia, en el contexto de la familia de la fe, y hacer el bien, vencer, incluso como dice la Escritura, el bien con el mal. Hay un pequeño cuento que nos ilustra esto, y es precisamente la verdad de que todo acto genera consecuencias. Titulado devocional, el que hace, para él hace, que pudiera ser una versión, vamos a decir, del populacho, ¿verdad? Del pueblo. Es un dicho que significa lo mismo que el versículo que estamos analizando. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno, esa es una verdad que nos sigue en este mundo también. Y este cuento nos cuenta, valga la redundancia, que en años de lluvia, en cierto lugar donde habían sido particularmente afectados por la gran cantidad de lluvias que cayeron, una gran corriente del río se llevó la choza de un campesino. Pero cuando cesaron las lluvias, había dejado en la tierra una valiosa joya. El campesino vendió la joya y con la suma que le entregaron reconstruyó su choza, y el resto se lo regaló a un niño huérfano y desvalido del pueblo, que era un hombre no avaricioso, era una buena persona. Las lluvias habían arrasado también otro pueblo vecino, y allá un campesino, para salvar la vida, tuvo que subirse a un tronco de un árbol que flotaba sobre las aguas turbulentas. De pronto otro hombre viene despavorido, desesperado, y le pidió socorro al campesino, que lo dejara subirse con él al tronco, pero el campesino lo negó, diciéndose a sí mismo: si este hombre se sube al tronco, a lo mejor se vuelca el tronco y nos ahogamos los dos. Pues definitivamente no le voy a dar chance, y lo dejó. Bueno, pasaron los años y estalló la guerra en ese reino. Ambos campesinos fueron alistados. El campesino que había dado ayuda al joven y se había encontrado, encontró la joya y ayudó al joven, y el otro que no le dio ayuda al que se lo pidió. Dice que el campesino bondadoso, el que ayudó al joven, fue herido de gravedad y fue conducido al hospital. El médico que le atendió con gran cariño y eficacia fue aquel niño huérfano al que él le había ayudado, dándole parte del dinero de la joya. Lo reconoció y puso toda su ciencia, todo su esfuerzo y todo su amor para ayudar al campesino mal herido. Finalmente, pues logró salvarlo y se hicieron grandes amigos de por vida. Pero el otro campesino, el que mostró ser un egoísta y que también fue enlistado en el ejército, tuvo por capitán de la tropa al hombre a quien él no había ayudado en aquella ocasión. Y este, reconociéndolo también, le envió a primera línea de combate. Y días después, pues, se halló que el campesino había sido muerto en las líneas de combate. Bueno, aquí fácilmente podemos ver, a través de esta pequeña historia, que las consecuencias siguen antes o después a los actos. No debemos pensar que los actos que cometamos van a pasar desapercibidos. De alguna manera vamos a pagar, o para bien o para mal. En este caso, pues la generosidad de aquel campesino engendra generosidad, porque la generosidad que él tuvo con aquel joven huérfano, dándole parte del dinero, ahora fue devuelta años más tarde, sin que ellos ni siquiera imaginaran que iba a suceder, cuando el campesino cae en el hospital donde está ese mismo joven que se había hecho un médico. Y el otro, pues, engendró egoísmo y sembró
y recogió egoísmo. Por eso es que tenemos que estar nosotros cuidadosos de las cosas que hacemos, aún aquellos que pensamos. Debemos cultivar los buenos hábitos, las buenas obras, aquellas cosas que son para el bien de todos. La Biblia, o hablamos, reconocemos, sí son virtudes cristianas, evidentemente, pero hablamos del amor, por ejemplo, la compasión, la alegría por la dicha de otros, la ecuanimidad, todas estas virtudes cristianas, todas estas virtudes que son el resultado de haber conocido a Dios. Ahora no podemos movernos en otro ambiente que no sea el ambiente del amor, de las buenas obras. Y recordemos siempre eso: el que hace, para él hace. Si somos y nos comportamos de una manera egoísta, déspota con los demás, pues eso recibiremos. Pero si somos bondadosos y mostramos a través de las obras el amor de Dios en nuestros corazones, pues probablemente eso también lo recibiremos. No vamos a pensar que es una ley absoluta, porque definitivamente muchas veces hacemos el bien y recibimos mal. Pero eso ya no es cuestión de nosotros. Nosotros estamos solamente llamados a cumplir con la palabra del Señor y hacer las cosas de acuerdo a la nueva naturaleza divina que ha venido a formar parte de nuestra naturaleza humana, y obrar con amor, aún como dice la Escritura, a nuestros enemigos. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz día, y nunca olvide esa frase: el que hace, para él hace. Y el versículo que significa lo mismo: no se engañen, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y si segamos o sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, segaremos vida y paz. Que Dios les bendiga y la paz de Cristo les guarde. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias en esta mañana por tu palabra, que nos desafía a que vivamos haciendo el bien aún a nuestros enemigos, para de esa manera también recoger el bien, Señor. Pero aún cuando eso no suceda, sabremos que estamos haciendo tu voluntad, y de ti sí segaremos el bien. Por eso, Señor, te rogamos que nos ayudes para que a través de nuestras buenas obras tú seas glorificado. En esta mañana te ruego por las peticiones pendientes, Señor, aquellas que todavía no han tenido respuesta de parte de ti. Te suplico, Señor, que tú des tu gracia, tu fortaleza a mis hermanos, para esperar en ti y saber que tú eres fiel y que tú responderás en tu tiempo y en tu voluntad cada petición, Señor. Obra en la vida del enfermo y trae consuelo al afligido. Pon pan en la mesa del hambriento y provee fuentes de trabajo, de ingresos, Señor, a aquellos que lo necesitan. Te alabamos y bendecimos en esta mañana y te damos gloria, Señor, con nuestra boca, pero también queremos hacerlo con nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Pues que Dios nos bendiga a todos, que tengan un feliz día. Y bueno, si quiere hacernos llegar alguna petición de oración, estamos a la orden, amados hermanos. Paz de Cristo.